Hay algo interesante que yo no quiero que se me escape, ya que estamos hablando de esto. Hay muchas personas que también lo que creen en el rapto secreto, dice que el pueblo de Dios, la iglesia de Dios, no va a pasar por la gran tribulación. O sea, por eso que ellos enseñan que antes que Jesús venga, la iglesia será raptada por 7 años. Entonces ese grupo específico va al cielo. Sí. Entonces no van a pasar por la gran tribulación, porque la gran tribulación comienza con el hombre de pecado. Eso es lo que ellos enseñan en su teología. Bienvenidos a otra edición más de su programa Sellados. Gracias nuevamente por recibirnos donde usted se encuentra, sea en su casa, viajando, en su teléfono, en su tablet, en su televisión. Muchísimas gracias por dejarnos entrar nuevamente hasta donde usted se encuentra. Hoy traemos un tema súper interesante. Daniel, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú cómo estás, Jevin? Muy bien, gracias a Dios. Y para eso tenemos un invitado muy especial también a ese nivel del tema, Yebrin con nosotros. ¿Cómo está, Yebrin? Bien, gracias, Señor. Bendiciones para los dos. Espero que este tema sea de gran bendición para nosotros. Amén. Que estamos aquí y también para las personas que nos están viendo en las diferentes redes sociales. Amén. El tema que tenemos hoy es un tema, valga la redundancia, que hay mucha confusión en él, o hay muchas ideas o ramas acerca del tema. ¿Qué tema es el que vamos a tratar hoy, Yebrin? Bueno, hoy vamos a hablar de lo que es la segunda venida del Señor y vamos también a hablar de rapto secreto. El rapto secreto. Bíblicamente, ¿hay un rapto secreto? ¿Viene Cristo en secreto o viene visible? Bueno, mira, antes de comenzar a responder las preguntas, me gustaría dar un preámbulo de lo que dice la palabra de Dios y también de las creencias de las diferentes denominaciones. Sí. Algo interesante que tenemos todas las religiones es que esperamos la segunda venida del Señor. O sea, todos los que creemos en Cristo, las doctrinas y religiones cristianas, creemos que Cristo viene. Que Cristo viene por segunda vez. Okay. Eso es lo más interesante. Sí. Bueno, tenemos eso en común, ¿no? Sí, tenemos eso en común. Algo interesante también que la Biblia lo dice. Claro. Si tú lees ahí en San Juan capítulo 14, versículo 1 al 3, dice: no se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuere, os lo hubiera dicho. Exacto. Voy pues a preparar lugar. Y cuando yo me vaya y prepare el lugar, vendré otra vez. O sea, Jesús rectifica que volvería otra vez. Entonces, todo el cristiano espera la segunda venida del Señor. Exactamente. Eso es lo interesante. Ahora, aunque todos esperamos la venida del Señor, hay muchas denominaciones que creen que vendrá una segunda venida, pero de diferente forma. Por ejemplo, los hermanos testigos de Jehová, ellos dicen que Jesús vino. Que ya está aquí con nosotros. Que ya está aquí con nosotros, está reinando en este mundo. En el año 1914, ellos adoptaron esta doctrina, donde ellos explican en su creencia, en su doctrina, de que Jesús vino y que nosotros con los ojos físicos que tenemos no lo podemos ver, pero sí con ojos espirituales. Wow. Es interesante. Es interesante. Otras religiones, como los hermanos pentecostales, los evangélicos y otras denominaciones, ellos también creen que Jesús vendrá por segunda vez. La única diferencia es que habrá un rapto antes de la segunda venida del Señor. Es decir, ellos creen que antes de que Jesús venga, la iglesia de Dios, el pueblo de Dios, será raptado por 7 años e irán al cielo. Y aquí entonces, en este mundo, vendrá lo que es el anticristo, el hombre de pecado, que reinará y gobernará este mundo, y que al gobernar este mundo habrá muchas personas que están allí perdidos, pero hay otros que también pueden creer en la palabra de Dios. Entonces, luego sería una tercera venida, que vendría nuevamente Jesús a buscar a esa persona, los que quedaron, y también dar una sentencia al anticristo. Entonces se establecerá un reino terrenal aquí en la tierra. O sea, Cristo gobernaría este mundo para siempre, pero es luego que la iglesia sea raptada. Eso es lo que ellos tienen en su creencia. O sea, y hay otras creencias que nada más no son esas, son varias personas. O sea que a la segunda venida del Señor, que es lo más importante para todo creyente, tiene mucha vertiente, tiene muchas formas de explicación. Pero en este estudio, en esta hora que estamos reunidos, vamos a ver qué dice la palabra de Dios, porque creo que la Biblia es la que tiene la última palabra, y vamos a comprobar con la Biblia de cómo se desarrolla este tema
y cómo dice la Biblia que vendrá Jesús. Sí, porque esa doctrina de que nos rapte y luego quiénes se quedarán, o a quiénes raptará primero, ¿no? Yo creo que deberías de explicarlo ahí, Jeffrey. Sí, mira, la Biblia es clara. Cuando en Apocalipsis capítulo 1 y el verso 7, me gustaría que vayamos allí a ese texto. Apocalipsis capítulo 1 y el versículo 7 nos dice algo interesante. Vamos a buscarlo aquí en la misma palabra de Dios para comprobar qué dice el apóstol Juan, que fue el que escribió el libro de Apocalipsis. El versículo 7 dice lo siguiente. Miren qué interesante. Dice aquí el versículo 7. He aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá a los que les traspasaron, y todos los linajes de la tierra se lamentarán por causa de él. Así sea, amén. Es decir, que la misma Biblia nos explica claramente que Jesús vendrá de forma visible, es decir, que Claro. todo ojo lo verá. Y marca un punto interesante que dice, aún los que los traspasaron. Explíquenos eso, Green. ¿Cómo que los traspasaron? Porque los que los traspasaron ya no existen. Mira, es interesante porque en el mismo Evangelio de Lucas, a Caifás y Anás, que fueron los que estaban como sumo sacerdote en aquellos tiempos, se le hizo una promesa. El mismo Jesús le dijo a ellos que cuando él volviera por segunda vez tendrían que verlo venir en gloria. Ahora, esa promesa que Jesús hizo a esas personas y también a todos los que tuvieron que ver con la muerte de Jesús, son las personas que se van a levantar para rectificar o para darse cuenta de que lo que Jesús le había prometido es cierto. Porque incluso recuerda que cuando Jesús resucitó, que ascendió al cielo, muchas personas dijeron que no, que era mentira, que Jesús lo habían secuestrado el cuerpo, que robaron el cuerpo, que lo robaron y todas esas cosas. Pero lo interesante es que Jesús resucitó y muchos discípulos lo vieron. Incluso la Biblia explica que duró 40 días en este mundo después que resucitó. O sea que Jesús no resucitó y se fue al cielo inmediatamente. Y dice que más de 500 personas lo vieron. Sí, claro. Y la misma María Magdalena, la misma María, la madre de Jesús, los discípulos lo vieron. Es decir, que hay mucha validez en los evangelios que rectifican que Jesús resucitó y fue una forma que todo el mundo lo vio. Ahora, Jesús le hace una promesa a través de aquí del libro de Apocalipsis que dice que todo ojo lo verá. O sea, toda persona que tuvo que ver con la muerte de Jesús lo van a ver en gloria. Pero específicamente lo que los traspasaron, ¿será que en ese momento van a resucitar para verlos? Porque del polvo eres y al polvo volverás. Sí. O sea, ellos están descansando, están muertos. Pero entonces, ¿Jesús los va a resucitar para que vean que Él viene? Claro, eso es lo que dice la palabra de Dios. Okay. Ellos van a resucitar para contemplar la segunda venida del Señor, para darse cuenta de que Jesús viene por segunda vez. O sea, es una promesa a ese grupo específico. Exacto. Toda persona que tuvo que ver con la muerte de Jesús, todas esas personas tienen que ver a Jesús venir en gloria. Por eso es que dice el libro de Apocalipsis que todo ojo lo verá, aún los que los traspasaron. O sea, que esas personas que tuvieron que ver con Jesús, con la muerte de Jesús, tienen que verlo venir en gloria. Ok. Y ahora tengo una pregunta también aquí. Dice, ¿será que la venida de Cristo será en silencio? Que nadie va a escuchar nada cuando Él venga. Mira, es interesante, hermano Daniel, porque eso es lo que se ha vendido en muchas religiones, en muchas iglesias. Dicen que Jesús vendrá como, bueno, la Biblia explica como ladrón en la noche y ellos lo toman literal, que será algo que nadie va a saber. ¿Y qué significa eso? Que nadie se va a dar cuenta de que Jesús vino, y por eso es que las preguntas interesantes, porque vamos a ver qué dice la Biblia. Más adelante vamos a explicar qué significa la expresión como ladrón en la noche en su contexto, claro está. Pero aquí nos dice algo interesante. Vamos a ir a Primera de Tesalonicenses, capítulo 4 y el verso 16. Escuchen qué dice la palabra de Dios aquí. Dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Ahora, yo le hago una pregunta a ustedes. ¿Cuándo ustedes han escuchado una trompeta silencia? Nunca. No Eso hace mucha bulla. No Mucha existe. bulla, ¿verdad que sí? Incluso se usa en el tiempo de antes, todavía se usa, creo yo, en el Army.
en el asunto militar y todo eso, y cuando tocan la trompeta, o sea, es de que van con todo, o sea. Podemos decir también que la misma bocina que tienen los carros, podemos ver también la misma bocina que tocan los bomberos, o sea, Sí, son trompetas, son trompetas. son tipo de trompetas. Y ustedes ven que, Electrónicas, pero trompetas. claro, y ustedes ven que eso hace un Hace ruido, mucho ruido. que todo el mundo Tremendo, sabe, sí. que hay un policía, que hay un bombero y todo eso. O sea, la Biblia es clara y así mismo dice la palabra que Jesús vendrá con trompeta de Dios. O sea, eso va a ser algo que todo el mundo Y otro lo punto, escuchará. otro punto que dice que van a resucitar los muertos. Entonces no van a resucitar en secreto. Sí. Claro, claro. Entonces, la Biblia es clara cuando nos dice Imagínense que... con un chismecito, el escándalo que se arma aquí los seres humanos. Imagínate que empiecen a resucitar los muertos. Sí, Eso sí. va a ser algo Mire, pero estruendoso. hay algo también que dice Tesalonicense que yo quiero también compartirlo con ustedes en el contexto antes de mencionarse esa palabra. Miren que dice ahí mismo Tesalonicense capítulo 4 y el versículo 13. Miren que dice aquí la palabra de Dios. Sí. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los que no tienen esperanza. Si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. O sea, yo recalco esta parte porque también hay personas que dicen que los muertos, o sea, cuando una persona muere, va inmediatamente al cielo. Sí. O sea, que cuando murió, si fue bueno, se fue al cielo, a la gloria, al paraíso, pero si fue malo, fue al infierno. Sin embargo, el texto bíblico dice aquí, tampoco queremos, hermanos, que estén ignorantes acerca de los que duermen. O sea, la Biblia compara la muerte con un sueño. Sí. O sea, que esas personas que han muerto están dormidos, pero cuando Jesús venga, entonces lo va a despertar. Es bueno, interesante eso, pero miren qué dice más adelante. Verso 14 dice, si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Porque, por lo cual os decimos esto, palabra del Señor, que nosotros los que vivimos, que habremos quedado hasta la segunda venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Entonces ahí viene el texto que estamos analizando, que dice, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con el Señor. O sea que las personas serán subidos en las nubes para estar junto con el Señor. O sea que la persona cuando muere no puede irse al cielo, sino está en el sepulcro esperando la segunda venida del Señor. Pero lo que yo quiero recalcar aquí es que dice que seremos arrebatados hacia el cielo. O sea que nosotros no nos vamos a quedar aquí, como muchas personas dicen que Jesús va a establecer su reino aquí. Pero definitivamente no será un evento silencioso. No, claro que no. Será mucho ruido porque dice que vendrá con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Entonces el arrebato es bíblico. Claro, el arrebatamiento sí es bíblico. El rapto secreto, quizás no. No, el arrebatamiento, como dice aquí la palabra de Dios, sí es bíblico porque somos arrebatados, pero arrebatado visible. Pero el rapto secreto, que dicho sea de paso, la palabra rapto secreto no está en la Biblia. Okay. Es tan secreto que no aparece en la Biblia. Entonces, eso no es bíblico. Lo que sí la Biblia habla de un arrebatamiento para esas personas muertos en Cristo que tendrán un cuerpo glorificado, estarán junto con los vivos transformados e irán juntos ese grupo hacia el aire, o sea, junto con el Señor. Y recalco esta parte porque muchas personas creen que Jesús viene de forma invisible. Entonces no es invisible porque las personas que resuciten irán al cielo y es algo visible también. Hay una película del rapto secreto. Por aquí te encargas, Daniel, te comprometes a dejar el nombre ¿De la autor. película? Sí, de la película. No. No. Pero no hay vale la una- pena que la vean porque eso es... confunde, hay una Pero sí, confusión. o sea, el confunde, es una película. punto que quiero abordar es que la película se empiezan a desaparecer personas de la nada, en la oficina, en el auto, y entonces si, por ejemplo, va alguien conduciendo el auto, se desaparece y el auto se estrella. Y en el avión pasa lo mismo, va un avión y se empiezan a desaparecer gente. Hasta Entonces, en Los Simpsons yo vi eso. Sí, yo lo vi también. ¿cuál sería entonces el destino de los justos? Bueno, ahí nos dice también en 2 de Tesalonicenses capítulo 2 y el verso 8 lo siguiente. Entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Es decir que la Biblia explica que cuando Jesús venga, muchas personas que verán la venida del Señor, esas personas van a morir.
Porque recuerden que el pecado es una separación de Dios. Claro. Con la gloria de Dios es tan poderosa, tan grande, que el ser humano en su estado pecaminoso no puede resistirla. Por eso que muchas personas que estarán vivos cuando Jesús venga van a morir. Van a morir si esa persona no hizo los arreglos con el Señor. Porque las personas que se han hallado justos ante Dios serán transformados y eso sí podrán resistir la gloria de Dios. Sí. Pero esas personas que son injustos, esas personas que no han aceptado al Señor, dice la palabra que van a morir con el resplandor de su gloria. Así que los impíos serán destruidos con la gloria del Señor. O sea, los justos serán transformados, Sí. estén vivos o estén muertos. Ujú, Y irán con el Señor, ¿no? ujú. Ok. Entonces tú estás diciendo que cuando Cristo venga, los que están vivos, que son impíos, que no creen en Dios, que no lo aceptaron a Cristo, ¿van a morir? Claro. ¿No van a quedar vivos? No van a quedar vivos porque esa es la misma palabra que con el mismo resplandor de la gloria de Dios morirán. Dios Ok. de paso ahí en el libro de Apocalipsis y creo que también Isaías menciona que ellos cuando vean esa manifestación gloriosa del Señor le dirán a los montes y a los peñas, caed sobre mí. O sea que ellos se van a lamentar. Va a ser un lamento tan terrible que se le ha predicado tantas veces que el Señor viene, pero como está el mundo hoy en día, que está en los placeres del mundo, que se le ha predicado tantas veces esta gran verdad, pero cuando vea la verdad de que Jesús vino y que lo que decíamos los cristianos de que venía por segunda vez, ellos van a querer que los montes caigan sobre ellos. Sí. Va a ser un lamento terrible. Y entonces ahí el resplandor de la gloria de Dios lo va a fulminar a cada uno de ellos porque no soportarán esa impresión tan grande. Entonces, los muertos en Cristo resucitarán primero. Sí, serán transformados. Transformado. Y los que no murieron en Cristo, o sea, las personas que murieron sin aceptar a Dios, sin aceptar a Cristo, quedarán ahí simplemente. Esas personas quedarán también en la tumba. Solamente, No, recuerda que no habrá reacción. No, Quedarán ahí. recuerden que leímos ahorita en Apocalipsis 1.7 que solamente el grupo que será levantado de los impíos muertos Sí. son el grupo especial que fueron los que traspasaron a Jesús. O sea que cuando Jesús venga, es bueno explicar esta parte. Cuando Jesús venga por segunda vez, las personas muertos en Cristo desde Adán hasta que Jesús venga, que fue justo, será levantado. Pero aquellas personas desde Adán que fueron injustos, por ejemplo, vamos a poner el ejemplo de Caín, que fue el primer asesino, no se levantará. Quedará allí un tiempo porque a esa persona tendrá su sentencia en la segunda muerte que Sí. menciona el libro de Apocalipsis. Pero esa persona quedará allí también en la tumba, no se va a levantar. Lo único que se van a levantar de allí son los justos, pero también el grupo especial que menciona ya. Apocalipsis 1.7. Que le verán, ¿no? Que le verán, que fue una promesa que Jesús le hizo, que aún los que los traspasaron, eso lo verán. O sea, estamos Pero, hablando de los injustos. Los injustos, ese grupo Claro. especial, pero ese grupo injusto, después que vean a Jesús, también volverán a morir. Ahí Ok, mismo. ahí mismo. Sí, claro, con el resplandor de la gloria del Señor, O sea, solamente para eso es verlo. para cumplir la promesa. Para cumplir la promesa y verlo, pero luego ellos van a morir nuevamente. Sí. Porque incluso, dicho de paso, Apocalipsis capítulo 20 dice que Satanás estará atado de pies y manos. Exacto. O sea, es una forma simbólica del libro de Apocalipsis mencionar de que aquí en este mundo no habrá nadie. No habrá Satanás nadie. no tendrá o sea, que estará atado intentar. en el sentido de no molestar a nadie. Claro, no hacer sí, el trabajo. porque en esta tierra no habrá más nadie. Esta Claro. tierra va a quedar desierta, vacía. Solamente Satanás y sus demonios que no van a morir con el resplandor de su Claro, porque los injustos muertos se quedan muertos. Sí. Los muertos en Cristo resucitan. Los justos vivos se juntan con los resucitados. y van al cielo. Y los injustos malos, pues mueren. Mueren, exactamente. O sea, que queda desolada la tierra. O sea, el diablo no tiene a quién Aquí- molestar. por eso que dice que será atado de pies y manos, Sí. no tendrá que intentar. Y es bueno saber también que el mismo libro de Apocalipsis capítulo 20, allí creo que el verso 3, dice que viviremos en el cielo por 1000 años. Ahí le quería hacer una pregunta. Hay una recompensa, ¿verdad? Hay una promesa para los justos. Sí, claro. ¿Cuándo será recibida? Ya que va a tocar ese punto. Mira, ahí Apocalipsis capítulo 20 dice que ese grupo especial de muertos justos y vivos justos que irán al cielo, esos dos grupos se van a reunir e irán al cielo. Pero el texto mismo de Apocalipsis capítulo 20 dice que duraremos en el cielo 1000 años. Sí. O sea, en el cielo allá, dice que nosotros juzgaremos aún hasta los ángeles, dice la palabra del Señor. Entonces, Exacto. en esos 1000 años se va a dar la sentencia prácticamente de los injustos. Porque allí se van a abrir los libros y vamos a ver por qué muchas personas que están hoy en la iglesia no aparecen en esos libros. Y nos vamos a hacer muchas preguntas. Pero Sí. ¿por qué fulano no está aquí?
O sea, son cosas muy interesantes, pero luego que pasen esos 1000 años apocalípticos, entonces dice Apocalipsis capítulo 21 que el Señor vendrá ya para establecer su trono aquí. Apocalipsis 21:3 dice que he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. O sea, que el trono de Dios se va a mudar aquí en la tierra. O sea, Entonces, que serían como temporalmente que esos 1000 años que estaríamos en el cielo. claro, sí, porque son 1000 años. Después que pasen esos 1000 años apocalípticos, dice la palabra de Dios que Jesús vendrá entonces allá a traer su santa ciudad, la nueva Jerusalén que está en el cielo. Entonces va a implantar su trono, su reino aquí junto con todos esos justos que fueron con él por los 1000 años que están en el cielo. Entonces esta tierra será renovada. Dice la Biblia que los cielos serán renovados, la tierra será renovada y todo vendrá al principio. Como Dios formó a Adán y Eva en el principio, que todo era perfecto, entonces vamos a vivir en un mundo perfecto donde dice el mismo libro de Apocalipsis que no habrá lágrimas, no habrá dolor, no habrá llanto, incluso la misma muerte no existirá. Entonces, Wow. es lindo la palabra de Dios cuando nos dice esa esperanza de que ya no vamos a sufrir, ya no vamos a sentir las cosas que sentimos hoy en día, sino que vamos a reinar por siempre con el Señor aquí en la tierra. Pero vuelvo y recalco que es después de los 1000 años que menciona el libro de Apocalipsis capítulo 20. Sí. Ok, volviendo a la venida del Señor. Yo he leído y también he escuchado que será como en los días de Noé. Explícame eso. Mira, es interesante porque el capítulo 24 de Mateo habla de la segunda venida del Señor desde el principio hasta el final. Sí. Y una de las cosas que dijo Jesús en Mateo capítulo 24 y el verso 37, que la segunda venida del Señor será como en los días de Noé. Sí. Como dice el hermano Sí, Daniel en sí. las preguntas. Ahí él mismo explica que en los días de Noé las personas estaban casándose y dándose en casamiento. Ujú. O sea, vivían como las personas viven hoy en día, sin Dios, sin esperanza, en los placeres del mundo, en las fiestas y esas cosas. Cada quien en lo suyo. Por ejemplo, mira que dice ahí Mateo capítulo 24 y el versículo 37. Dice aquí, mira cómo dice la palabra del Señor. Pero como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Pues como los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo. O sea, a veces uno dice, que comer y beber está bien. O sea, estaba en su vida cotidiana, estaba en las cosas seculares. Dice algo más, dice aquí, bebiendo y casándose y dándose en casamiento hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todo. Ujú. O sea que en los tiempos del diluvio, que es lo que nos manda la palabra, ellos estaban viviendo su vida, bueno, en un lenguaje dominicano, rulay, decimos nosotros. O sea, Sí. su vida como Desacatado. sin el temor del Señor. Sí, O sea que este distraídos. casamiento no es directamente algo positivo, Positivo. sino es algo negativo. Porque ahí nos explica claramente que era como los días que estaba pasando en Noé, que estaban bebiendo. O sea, si tú notas hoy en día, el cristiano toma, por ejemplo, agua, nosotros tomamos jugo, y eso está bien porque habla de bebida, Sí. pero la bebida que se menciona aquí es, por ejemplo, la bebida que nos lleva a la embriaguez. Recuerdan que también que había vino en aquellos tiempos que embriagaba a las personas, o sea, es tomar. Entonces, se está yendo por el lado negativo. Porque dice que estaban comiendo y bebiendo y luego dice también que estaban casándose y dándose en casamiento. O sea, que no es algo positivo. Era algo que estaban viviendo su vida en los placeres del mundo, sin el temor a Dios y sin esperar el diluvio. Porque el contexto habla del diluvio inesperadamente. Recuerden que ahí en el capítulo 6 de Génesis habla que Noé le predicó 120 años a ellos. Claro. Y esos 120 años eran 120 años de gracia para que ellos se arrepintieran. Pero pasaron todos esos años y ellos siguieron en los placeres del mundo. Entonces, cuando Dios cierra la puerta, que no entra el arca, ahí fue que vino el diluvio. Claro. Cuando viene el diluvio, dice la Biblia que se lo llevó a todo. Inesperadamente, cuando ellos no estaban esperando, ahí fue que vino el diluvio. Entonces, así será la venida del Señor, que cuando nadie lo esté esperando, que la gente esté viviendo los placeres del mundo, entonces ahí es que el Señor vendrá y lo encontrará como ladrón en la noche. Recuerden que el ladrón, cuando llega a un hogar, no avisa, no toca la puerta, estoy aquí. Ustedes ven que el ladrón entra lo más silencioso que se pueda. Incluso tú ves que ellos desclavan una ventana, no entran por la puerta principal, siempre buscan un punto donde el dueño de casa no se dé cuenta. Sí. Inesperadamente, Punto porque débil. claro, entonces ahí ellos penetran la casa y toman lo que no es de ellos. Entonces, así mismo será la venida del Señor, que Jesús vendrá cuando nadie lo esté esperando. Vendrá como ladrón en la noche, no que vendrá de noche, sino inesperadamente. Y cuando dice que uno será dejado y otro tomado, ¿qué significa eso?
Mira, esa es una pregunta muy, pero muy interesante, porque de estos versículos es que las personas que creen en el rapto secreto enseñan que habrá un rapto secreto. Y Sí. vamos a leer en la palabra, porque a veces la palabra de Dios nos dice algunos textos que prácticamente va acorde con lo que ellos presentan, pero vamos Claro. a leer en contexto para poder darle una buena explicación. Miren, ahí mismo en el capítulo 24, pero el versículo 40, escuchen que dice la palabra de Dios allí. Voy a leer primero el versículo 39 para el contexto. Dice aquí, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todos. Recuerden que aquí está hablando como los días de Noé, que ellos no estaban esperando. Dice el versículo entonces 40, entonces estarán dos en el campo. Uno será tomado y el otro será ¿qué? Dejado. Sí. Dice, dos mujeres estarán moliendo en un molino, una será tomada y la otra será ¿qué? Dejada. O sea, muchas personas al leer este texto fuera del contexto dicen, pero mira, hay un rapto secreto. Exacto. Porque está, bueno, usted habló, mi hermano querido, de la película que se ha promocionado, de que habrá una persona estará conduciendo un auto y usted y yo vamos juntos, posiblemente usted desaparezca y yo tengo el accidente. Otros explican también que estarán esposo y esposa en una cama. Y cuando estén juntos, vendrá el rapto secreto, tomará a la esposa o el esposo y uno se quedará durmiendo y el otro será raptado. O sea, de este versículo es que se toma la doctrina del rapto secreto. Sí. Pero al tomarlo así, fuera del contexto, estamos cometiendo un error de hermenéutica y también un error teológico. Porque todo el contexto viene hablando de la segunda venida del Señor inesperadamente, cuando nadie lo esperaba. Ahora, esta palabra, cuando dice aquí que uno será Dejado. tomado y el otro será dejado, hay una contradicción. ¿Cuál es cuál? Mira, cuando la Biblia dice que uno será tomado, la persona entiende que será tomado y llevado al cielo. Sí. Y el que sea dejado es que se pierde, Es que- estará aquí en este exactamente, mundo. sí. Pero es lo contrario. Ok. O sea, bíblicamente es lo contrario, es lo opuesto. El que es tomado es el que se pierde y el que es dejado es el que se salva. Ajá. ¿Cómo es? Es interesante porque es como les explico, si nosotros sacamos la Biblia de contexto, podemos interpretar muchas cosas, pero lo que dice el texto original, que te voy a mencionar ahora las palabras que se utilizan en el texto griego, es lo contrario. O sea, el que es tomado es el que se pierde y el dejado es el que se salva. Mira, la palabra griega que se utiliza aquí para tomado es la palabra paralambano. Esa es la expresión que se utiliza en el griego. Y Sí. paralambano significa tomado por sorpresa. Y dicho sea de paso, no solamente eso, tiene otras connotaciones, otros sinónimos. Sí. Por ejemplo, también tomar repentinamente o llevar de sorpresa. Ese es el término en el griego, paralambano. Ahora, la palabra dejado es la palabra griega afiemi. Son dos palabras diferentes porque afiemi significa preservado, dejado con vida. Ahora, si nosotros leemos el contexto que estamos analizando y vemos ahora las palabras que yo Sí. utilicé, sí nos damos cuenta de que es así. Por ejemplo, cuando dice la Biblia que Noé fue preservado en el arca, ¿verdad? Noé fue que entró al arca. ¿Y quiénes fue los que fueron tomados por sorpresa? Fueron los antediluvianos que murieron. O sea, cuando dice el texto que uno será tomado, es tomado por sorpresa cuando no está esperando. Sí. Es el paralambano. Entonces, esas personas son las que se pierden porque los antediluvianos que no aceptaron el llamado de Moisés, que no entraron en el arca, fueron tomados, pero por sorpresa. O sea, se perdieron. Sí. Pero el que fue dejado, el afieme, que esa es la palabra griega, fue el que se salvó. Porque Noé fue dejado o preservado para salvación, porque él y sus tres hijos y las tres esposas de sus hijos fueron preservadas, fueron dejadas con vida. Entonces, ese texto no tiene nada que ver con rapto. No, no tiene nada que ver porque el texto está explicando en el contexto Sí. de que Jesús vendrá cuando no lo están esperando. O sea, vendrá en una forma que nadie lo espera. Entonces, cuando Él venga, el que será tomado es por sorpresa o sorprendido. Entonces, Sí. el que es dejado, preservado, es el que se va con el Señor para el reino de los cielos. O sea, el dejado es preservado para salvación. Ya. Ah, pues entonces aquí hay un verso que yo tengo de una parábola, que es la parábola del trigo y la cizaña. La voy a leer aquí breve. Mira cómo dice en Mateos 13:30. Dice, dejen crecer juntamente lo uno y lo otro
hasta la siega, y el tiempo de la siega, y yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Amén. ¿Qué dice primero? Recoger. Recoged la cizaña y atarla para ser quemada. Esos son los que son, Lo que son tomados. tomados. Sí. Claro, que esa es la misma palabra para lambano, la que se utiliza ahí mismo en el Ok, texto. entonces después el trigo, ponerlo en el granero. Que, debe ser Que son segundo. dejados, son preservados. Dejado, preservado. Claro, Oh, wow. sí. La Biblia se explica solo, hermano Helvin Claro. y hermano Daniel. Mira, hay algo interesante que yo no quiero que se me escape, ya que estamos hablando de esto. Hay muchas personas que también lo que creen en el rapto secreto, dice que el pueblo de Dios, la iglesia de Dios, no va a pasar por la gran tribulación. O sea, por eso que ellos enseñan que antes que Jesús venga, la iglesia será raptada por 7 años. Entonces ese grupo específico va al cielo. Sí. Entonces no van a pasar por la gran tribulación, porque la gran tribulación comienza con el nombre de pecado. Eso es lo que ellos enseñan en su teología. Pero mira qué dice la palabra de Dios. Aquí en el mismo capítulo 24 de San Mateo, versículo 29. Dice aquí, inmediatamente después de ¿qué? De la tribulación. Oigan bien. Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo y la potencia de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal de ¿qué? Del Hijo del Hombre en los cielos. O sea, dice después de la tribulación. O sea, que el pueblo de Dios va a pasar por la tribulación. Pero en esta tribulación que tendremos el pueblo de Dios, seremos preservados. El Espíritu Santo estará con nosotros y seremos preservados, que aunque el mundo se esté corrompido, que el mundo haya mucha muerte y esas cosas, el grupo específico que Dios estará sellado en Cristo va a pasar por la tribulación, pero será preservado. Entonces, cuando ya esté preservado, entonces la Biblia que aparecerá la señal de la segunda venida del Hijo del Hombre. Sí. O sea que el pueblo de Dios va a pasar por tribulación. Incluso, no solamente eso, mire, a lo largo de la Biblia, siempre el pueblo de Dios ha pasado tribulación. Y eso comienza desde siempre. Por ejemplo, en el mismo tiempo del diluvio, aunque la Biblia no especifica directamente, ¿ustedes creen que Noé no estaba atribulado dentro del arca? Claro que sí. Mire, la Biblia hay cosas que no la explica literalmente, pero sí nosotros podemos deducir y sacar conclusiones. ¿Ustedes creen que Noé solamente le predicó a su esposa y a sus 3 hijos y a las 3 esposas de sus hijos? ¿Acaso Noé no tenía quizá familiares? Como su tío, amigos que le predicó. Claro que sí. Y a él ver que esas personas no aceptaron el llamado de él, del Espíritu Santo a través de él, para que se arrepintieran y entraran en el arca, no estaba atribulado. Aparte de eso, las mismas aguas que dice que cubrió hasta el último monte y subió 3 codos más arriba, esa agua no era una agua mansa, no era un río que estaba. Recuerda que el mar cubrió todo y era una tormenta lo que había. Entonces, Noé pasó tribulación, pero fue preservado en el arca. Claro. Nosotros vemos también en el tiempo de Daniel. En el tiempo de Daniel dice la Biblia que el Nabucodonosor hizo un decreto que todo el mundo iba a arrodillarse ante la estatua. Y dice la palabra de Dios que 3 jóvenes no cedió a esa petición de Nabucodonosor. ¿Y qué pasó con ellos? Dice que fueron echados al fuego. Dice la palabra de Dios. O sea, ¿no fueron atribulados? Claro que sí. Claro que sí. Y ustedes ven siempre... Los israelitas también. Bueno, dicho sea de paso, la misma plaga de Egipto. Dice la Biblia que en Gosén, que era la tierra que ellos estaban los israelitas, no cayeron las plagas. Pero ellos al ver que los egipcios estaban allí, ellos estaban también con la curiosidad, aunque sea de lejos, pero estaban mirando. O sea, que fueron preservados. También que Dios preservó a los israelitas, que las plagas no lo cubrieron a ellos, pero sí ellos estaban atribulados. Y dicho sea de paso, también en el mismo monte de donde se dieron los 10 mandamientos, cuando Dios fue a hablar con ellos, estaban temblando, dice la palabra de Dios. Sí. O sea que a lo largo de la Biblia, el pueblo de Dios siempre ha pasado tribulación. Siempre ha pasado dificultad, pero en medio de esa dificultad, Dios ha estado con su pueblo. Y eso es lo que Dios promete, que va a estar siempre con su pueblo. Y después de la tribulación, que uno persevera hasta el fin, entonces dice la Biblia que aparecerá la señal del Hijo del Hombre. Entonces Jesús vendrá por segunda vez en poder y gloria. Wow. ¿Y cuál es el peligro que corren, Yehurín, los que creen en el rapto secreto? Mire, hay muchas cosas que decir, pero uno de los peligros que yo puedo ver
es que, por ejemplo, cuando tú crees un rapto secreto, no estás creyendo primero en la palabra de Dios. ¿Verdad? No estás creyendo en lo que Dios dice. Entonces, primero está engañado. Está creyendo que vendrá y que tú puedes prepararte. Está engañado y está engañando. Sí, sí. Porque, Sí, claro. Y no solamente eso, que, por ejemplo, si Jesús viene como ellos interpretan y rapta la iglesia, como ellos dicen, habrán personas que tendrán una segunda oportunidad. Sí. Y la Biblia dice claramente ahí en 2 de Corintios capítulo 6, verso 1 y en adelante, que no hay una segunda oportunidad de salvación. La salvación es hoy. Dice, hoy es el día aceptable, hoy es el día de salvación. El mismo Hebreo capítulo 10, verso 26, 27, habla allí que la persona solamente tiene una sola oportunidad de salvación. Sí. Entonces corre un gran peligro las personas que creen en el rapto secreto porque están engañados y están engañando también a otras personas y también no están esperando la venida del Señor como Jesús lo dice en su palabra. No se están preparando. Entonces. No se están preparando. Lo puede agarrar de sorpresa. Claro, no, y que si siguen esa misma creencia, en esa misma doctrina, lamentablemente se van a perder porque no estarán preparados y el no estar preparado lo va a tomar, como dice la Biblia, como ladrón en la noche, inesperadamente. Si yo estoy esperando que el Señor me rapte, me lleve y llega la tribulación de repente, ¿qué va a pasar conmigo? No, se va a perder si no está preparado. Si está preparado, pues ya uno sabe que Jesús vendrá y la Biblia explica claramente que habrán señales también de la segunda venida del Señor. Pero puedo quedar chasqueado. Claro. Entonces, ¿cuál sería la recomendación para las personas que creen que hay un rapto secreto? Mira, lo primero es creer en la palabra de Dios. Estudiar la palabra con oración porque yo sé que esto es difícil, hermano, cuando ya usted tiene una creencia enseñada por maestros que quizás distorsionan la palabra de Dios. Y en este caso, si una persona es nuevo creyente y escucha esa doctrina, lamentablemente va a seguir confundido. Entonces, lo primero que yo les recomiendo es estudiar la palabra con oración. O sea, nutrirse de lo que dice la palabra de Dios, ver los textos bíblicos, porque hay más evidencia a favor de lo que estamos expresando que en contra. O sea, estamos diciendo que solamente hay un texto bíblico que que aparentemente habla del rapto secreto y lo hemos explicado, que cuando dice que uno será tomado y dejado, ya eso lo explicamos anteriormente. Lo que quiero decir es que hay más evidencia de lo que estamos diciendo. Por ejemplo, ahí está Apocalipsis 1:7, que lo leímos, que todo ojo lo verá. Hablamos también ahí en Tesalonicenses capítulo 4, 13 al 18, que el Señor vendrá con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios. Bueno, otro texto más que no quiero que se me escape. Miren, vamos a ir a Corintios. De un pronto, vamos a ir a 1 de Corintios, el capítulo 15. 1 de Corintios, capítulo 15 y el verso 51. Miren qué dice la palabra de Dios aquí. 1 de Corintios, capítulo 15 y el verso 51. Dice lo siguiente. Dice aquí, os digo un misterio, no todos moriremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará ¿qué? La trompeta. O sea, estamos volviendo otra vez a lo mismo que dijimos en Tesalonicenses, que será con trompeta, porque a la final trompeta se tocará y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Pues es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y que esto mortal se vista de inmortalidad. O sea, que claramente la Biblia dice que se tocarán las trompetas y que los muertos serán resucitados con un cuerpo incorruptible. O sea, nosotros somos cuerpos mortales, pero nosotros vamos en la segunda venida del Señor seremos inmortales. Inmortales terrenalmente, claro está, ante Dios seremos siendo mortales ante Dios, pero humanamente hablando seremos inmortales porque vamos a adquirir un cuerpo glorificado, así como Jesús también resucitó con un cuerpo glorificado, así como tenía también Eva. Y otro punto que no quiero que se me escape, hermano Daniel y hermano Helvin, es que muchas personas entienden que, bueno, a la introducción lo mencioné, que el Señor vendría de una forma invisible, que Jesús vendrá, que nadie lo va a ver. Pero eso contradice la palabra de Dios. Lo contradice porque no solo, ustedes conocen lo que voy a mencionar, porque quizás no tenemos tiempo para ir a la palabra. Pero ustedes saben que cuando Jesús resucitó, había uno de los discípulos, bueno, uno que fue discípulo después, que no creía que Jesús había resucitado. ¿Ustedes recuerdan cómo se llama este discípulo? Tomás. Tomás fue la persona que tuvo que tocarle las heridas del Señor para darse cuenta. Y la misma palabra dice, tocadme y ver que un espíritu no tiene carne ni hueso. Jesús le dijo. Entonces, Jesús resucitó como un ser humano en carne y hueso. Dicho sea de paso, miren,
ahí en Hechos, capítulo 1, vamos a ir de un pronto para que ustedes vean algo interesante. Hechos capítulo 1 y el verso 8 dice lo siguiente. Hechos capítulo 1, verso 8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en todo Jerusalén, Judea y Samaria. Después dice el versículo 9: y habiendo dicho estas cosas, viendo ello, fue alzado, y lo recibió ¿qué? Una nube que lo ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, o sea, hablando de Jesús aquí, entre tanto él se iba, se pusieron junto a ellos dos varones, o sea, dos ángeles. Dice más, con vestiduras blancas, los cuales le dijeron: Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como lo habéis visto ir al cielo. O sea que como Jesús resucitó en carne y hueso, así vendría por segunda vez. Viene. Entonces la Biblia explica claramente que Jesús vendrá de una forma visible, no una forma invisible que nadie lo va a ver, sino que vendrá en carne y hueso, pero con un cuerpo glorificado, como así resucitó. Está todo muy claro. Gracias, Yehurim, por Gracias por la aclaración. aclaraciones y hemos entendido yo entendí muy bien. Definitivamente. Ahora estoy claro de que el Señor viene visible, que todo lo verá, que va a ser bien ruidoso, bulloso y que nos lleva con Él. No hay manera de que nadie se entere que es Él el que viene. Así te damos las gracias, Yehurim, por este tiempo que tú has venido a instruirnos. Espero Dios que los televidentes también hayan sido instruidos. Yo quiero decir unas palabras, hermano. Mira, a esas personas que nos están viendo a través de las redes sociales, ya sea en Facebook, YouTube, Instagram o donde quiera que subamos este video, porque siempre lo compartimos con las demás personas. Yo quiero decirle a las personas que se preparen, porque la venida del Señor es una realidad. Hay muchas personas que dicen tanto tiempo que se ha predicado que el Señor viene y no ha venido, y ellos pierden quizá la fe y la esperanza de que vendrá Jesús por segunda vez. Pero recuerden que Noé predicó 120 años y muchas personas comenzaron a construir el arca. Pero esas personas, durante el trayecto de la construcción del arca y la predicación de Noé, fueron enfriándose y apartándose hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todo. Así como se ha predicado por tantos años que Jesús viene por segunda vez, muchas personas van a quedar lamentablemente en este mundo de pecado, van a morir y no podrán irse al cielo con el Señor. Y el Señor mismo lo dice ahí, el mismo apóstol Pedro, que el Señor no retarda su promesa como alguno lo tiene por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Amén. O sea, yo te invito a querido amigo, querido hermano que nos están mirando, a que nos preparemos, porque Jesús vendrá pronto. Y los acontecimientos que están pasando en este mundo, todas las cosas que están pasando, son señales de que Jesús está a la puerta. Ojalá que todas las personas que nos están viendo se preparen para recibir a Jesús en poder y gloria e irnos con Él al reino de los cielos para vivir por toda la eternidad. Amén. Sin nada más que agregar, amigos, familia, donde quiera que se encuentren, otra vez les damos gracias. Comparta con sus amigos, con sus grupos, en todas sus redes sociales. Aquí le vamos a dejar las suscripciones y los links para que comparta los demás videos y para que se suscriba al canal y nos apoye siguiéndonos y compartiendo. Y que nos escriban también los comentarios, que nos dejen comentarios y también los temas, si les gustó, y también los temas que quieren que nosotros expongamos por este medio. Cualquier duda que tengan, nos escriben en los comentarios y estas dos personas estarán respondiendo con todo el cariño del mundo. Así es que muchas gracias y hasta la próxima. Bendiciones. Bendiciones.